Hola, ¿qué tal amigos? Llevaba varios días sin hacer nada para YouTube. Esta oportunidad trayéndoles un trabajo súper importante como lo es de Néstor García Canclini, escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural de Argentina, el cual nos deja un texto muy chévere para analizar ideología, cultura y poder. Y en esa oportunidad quiero explicarles dos capítulos que me parecieron súper importantes, me llamó bastante la atención, citando un poco lo que hay allí y trayéndolo un poco como al contexto de la realidad, y finalizaré dando mi opinión personal acerca de lo que podemos encontrar en el libro. Vamos a iniciar entonces hablando un poquito pues de Marx, su teoría de la cultura. Dice, ¿puede ser marxista la teoría de la cultura? Para mi opinión puede ser algunos aspectos, ¿sí? La teoría de Marx la clasifican como fetichismo, ciencia de la lucha de clases, y otros la llamaron la teoría pues positivista. ¿Por qué? Porque iba en contra de la ciencia, era más social. ¿Por qué estoy en la calle? Pues porque en la calle es donde está la sociedad, ¿sí? Así que quiero estar con la sociedad, quiero mostrarles a ustedes un poco. Estoy aquí afuera de mi casa, entonces voy a estar acá en la calle explicándoles un poco de la sociedad. También en el primer capítulo podemos encontrar algo que dice Godelier. Es simplemente económica y simbólica. Voy a citar un ejemplo. Cuando compramos unos zapatos o cuando cogemos Transmilenio, taxi o decidimos irnos por Uber. Comprar zapatos es una necesidad, ¿no? Y obviamente hoy en día se ha vuelto ya en una moda también. Si tú tienes los zapatos de moda, pues estás a la moda, estás con la sociedad. Tomar un Transmilenio, un taxi o un Uber es la necesidad de poder movilizarnos, llegar a nuestro trabajo. Entonces, tomar el taxi ya tienes un estatus, tú tomas un taxi. Si tú tomas un Transmilenio, eres de la clase obrera. Pero si tú tomas un Uber, estás en la moda de me voy en Uber, un carro particular, y tengo el recurso para poderlo pagar, obviamente un poco menos en ocasiones que un taxi. Entonces ahí tenemos lo que nos genera o lo que nos está dando la sociedad. También podemos encontrar el pensamiento, ese es importante, me pareció súper chévere. El pensamiento no es un mero reflejo de las fuerzas productivas. El pensamiento no es un mero reflejo de las fuerzas productivas. Pondré dos ejemplos sencillitos. Un celular, el avance tecnológico que han tenido los dispositivos móviles y las cámaras reflex profesionales. Un celular pues mejoró la conectividad, mejoró la producción a la hora de conectarnos, mayor agilidad. Y las cámaras reflex profesionales pues para campañas publicitarias, para fotógrafos, medios de comunicación. Estos medios o estos aparatos electrónicos son creados con el fin de mejorar en el avance, en el momento de estar trabajando, ¿sí? Entonces, como desde los pensamientos, los pensadores crean aparatos con un fin exclusivo, el mejorar la productividad en la sociedad. Y hay una parte que me gustó bastante, lo citaré. Desde el conocimiento surgen los elementos que contribuyen al desarrollo productivo de la sociedad. Como les dije, desde el pensamiento surgen las cosas, lo que en verdad necesita la sociedad, más no lo que no necesita usar. Entonces me pareció súper chévere esa parte. Mirando un poco la ideología con la fórmula de Eliseo Barón, no se debe concebir como un cuerpo social de proposiciones. Vamos aquí entonces. Ideología. Un ejemplo de ideología. Afirmar que existen los ovnis. Sí, hay muchos. Si se creó un grupo de personas que estudian los ovnis, si existen, sí, obviamente pues sí, ellos creen que los ovnis existen. Y en contraparte tenemos las ciencias exactas, el estudio del movimiento de las placas tectónicas que se puede comprobar, se puede realizar. Visto hoy como un puente para construir en el comportamiento de lo social, de los pensamientos de las ciencias exactas. Ya yéndonos a finalizar ese primer capítulo, quiero citar esto para finalizar. Cultura como ideología en ocasiones trabajan de la mano. La cultura y la ideología en ocasiones trabajan de la mano, claro, tienen que trabajar de la mano en ciertas ocasiones. Lo cultural, las tradiciones, con lo ideológico, con los pensamientos, tienen que trabajar conjuntamente.
Voy a hablarles ahorita del segundo capítulo, que es súper interesante también, sin discriminar los demás capítulos. La verdad me llamó bastante la atención. Reproducción social y subordinación en los sujetos. Para esto tocaremos dos problemas clásicos. El primero, estructura y superestructura, denominaciones económicas acá entrarían. Y el segundo, relación individuo y sociedad. ¿Cómo se relaciona el individuo en la sociedad, en el mundo que lo rodea? ¿Cómo se relacionan las personas en ese momento que están pasando por la calle? ¿Qué reacción toman cuando me ven acá sentado hablando frente a un celular? Podría ser. Pierre Bourdieu organiza la diferencia simbólica de hoy, pues, de la sociedad. Él lo organiza por sectores sociales, se vinculan, ya sea pues el teatro, la música, cómo esos sectores empiezan a vincular con el fin de dar ese comportamiento de la persona para afrontar o para conformar o unirse a la sociedad en la que está o en el contexto que vive. Cómo se organizan las clases sociales de acuerdo a su forma de vestir, de comer, en qué barrio vive. ¿Sí? Tú puedes vivir en el sector más high de tu municipio, como también puedes vivir en el sector más pobre o más humilde de tu municipio. Si tú vives en el sector más high, eres rico, y si tú vives en el sector más humilde, pues careces de recursos económicos. Hay una parte también que me gustó bastante, el deductivismo, cómo las mercancías o los productos que se generan vienen enmarcados a la sociedad. Ejemplo, un escritor colombiano, al escribir crónicas de hechos que pasaron en el país, pues va dirigido hacia Colombia, ¿sí? Pero si un venezolano o más allá, digamos, un español viene a leer, obviamente no va a entender un poco porque no está enmarcado en el contexto cultural de nuestro país. Solamente los colombianos que hemos vivido esta situación lo podríamos entender un poco. De ahí marca lo cultural, los libros, el arte, el teatro, la música, todo encaminado a satisfacer unas necesidades de una sociedad. Quisiera definir la cultura, yéndome ya hablando macro, así extenso. La cultura es todo lo que tenemos. Cultura de vender helados en la calle, tú sabes que ves crema helado. Cultura de parquear tus motos, tu auto. Cultura de vestir en tierra clima frío con chaquetas, en tierra cálido sin chaquetas. ¿Sí? Cultura de tener locales cerca de nuestros barrios. En otro lado no pueden estar, tienen sus sectores, todo está sectorizado. Y también toca un tema importante, la política. La política nos la define como las personas que son las que mandan. Un grupo de personas que tienen el poder de organizar, de dirigir. Pero ¿qué pasa en un país como en Colombia, donde este grupo de personas se vuelven corruptas? ¿Qué pasa con la sociedad que depende o le asigna ese compromiso o creen en ellos? ¿Qué pasa con esa sociedad? Para entender un poco más, veamos la situación actual de nuestro país, cómo estamos, cómo está nuestra salud, cómo está la educación. Es para analizar un poco. Y ya para finalizar, yo sé que aquí estar hablando les mucho, cansa un poco, pero ya para finalizar, quisiera traer en este momento las redes de gestión social y cultural en tiempos de la globalización. Cultura y movimientos sociales, cómo afectan pues nuestro entorno, cómo un tratado de libre comercio nos puede afectar a nosotros, cómo puede acabar con las pequeñas empresas, cómo los supermercados grandes, mencionando los de Uno, Ara, Justo y Bueno, pueden acabar con familias de tenderos que dependen de su tienda de barrio para subsistir, para dar estudio, para pagar servicios públicos, para alimentación. ¿Cómo esta globalización puede afectar a un país que está en su desarrollo? ¿Cómo lo puede afectar? ¿Cómo las transnacionales también pueden afectar, nos pueden destruir de esa manera? Nada más mirando la música, cómo la música puede transportar fronteras, cómo puede transformar, ¿no?
cómo puede dañar creencias, cómo puede dañar toda esa cultura. En Colombia teníamos la cumbia, teníamos la carranga, y cómo la música que llega del exterior, de otros países, empieza a desplazarlo. Hoy en día ya no escuchamos cumbias, ya no bailamos carranga, bailamos electrónica, cantamos reggaetón. Entonces, cómo toda esa globalización puede afectarnos, cómo esos movimientos sociales y culturales repercutan en la base misma del sistema político, cómo nos puede ver afectado todo esto. Espero les haya gustado, eso fue una breve explicación. Los invito también para que puedan buscar el texto, es muy interesante, allí pueden encontrar aún más. Quise traerles estos 2 primeros capítulos que me parecieron súper, y como globalizando un poco los demás, que la verdad también abordan un poco temas más profundos de política, de poder. Espero les haya gustado, será hasta otra oportunidad. Chao.